¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así dice Dios en su palabra y escrito está. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, lo dice de la siguiente forma. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Dios en su palabra y escrito está. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la palabra en Romanos 10, 14, parte B, parte final. Así lo dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la palabra del Señor. Nosotros miramos a través de la palabra y escrito está que en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 2 y 3 dice, y les dice Jesús el Cristo, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Dios le está diciendo que la gente que está afuera es demasiada gente que no, por A o por B motivo, no han abierto su corazón a Cristo. Y Dios nos está pidiendo a nosotros, a la iglesia, primeramente que todo, que oremos, que intercedamos. ¿Para qué? Para que cuando salgamos a llevar este mensaje, esta palabra, pedirle a Dios que a estos evangelistas, a estos misioneros, a estos pastores, a todos aquellos hombres y mujeres que son llamados. Dice, porque la palabra les dice y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Pedirle a Dios que derrame sobre nosotros ese espíritu de gracia, esa dulzura en nuestras palabras, esa hermosura en nuestro rostro, para que ellos nos den su apoyo, su confianza, para que la palabra que se lleve al mundo, a las naciones, porque esto es una enseñanza de frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso les decía, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y sigue diciendo la palabra del Señor en Lucas 10, 2 y 3 dice, los obreros son pocos, por lo tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Nosotros como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, como esos hombres y mujeres que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, para que Él entre y haga de nosotros esa persona que Él quiere que nosotros seamos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos envíe a la mies, que nos envíe, que nos lleve, pero para esto necesitamos solamente un ingrediente, la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, absolutamente nada podemos hacer. Lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis. Dios nos está diciendo que no somos nosotros los que estamos hablando. Es Dios a través del Espíritu Santo que habla en nosotros y que así es su palabra que sale de nuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él ha enviado. Si nosotros no vamos sin la dirección, si nos vamos sin la dirección, vamos a hallar una palabra leída, una palabra muerta. La gente, las personas, los perdidos que están afuera, no van a encontrar gracia en nosotros, no van a encontrar esa sal que habla la palabra. Y nosotros podemos saber que de veras que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Ahora, hermanos y hermanas, Dios le habla es a la iglesia. Nosotros lo podemos ver a través de la palabra, que Dios le habla es a la iglesia. Dios no nos habla, no le habla al mundo como tal. Dice Dios en su palabra escrita en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo, absolutamente todo, se debe discernir espiritualmente. Ahora, cuando Dios nos dice, pero el hombre natural, Dios se está refiriendo a la iglesia como tal, a la iglesia, a aquellos hombres y mujeres que un día abrieron su corazón a Cristo, pero que no hay ningún compromiso en ellos. No hay compromiso de ninguna clase. Nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un compromiso con el Señor. Es lo mismo cuando nosotros nos unimos en ese sagrado vínculo del amor, en el matrimonio. Lo primero que hacemos es hacer un compromiso con nuestro Dios, con nuestro Padre, nuestro Creador, y luego sí con nuestra compañera o compañero. Entonces dice, porque para él son una locura y no las puede entender porque todo se debe discernir espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, como les iba diciendo, nosotros tenemos que saber que estamos en los últimos tiempos y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, dígase lo que se diga, hable como se hable, es inminente. Y de estas cosas tenemos que hablar todos los días a la humanidad, al mundo entero, porque la palabra es clara y nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo
28, versículo 19 dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, el compromiso que hacemos con Dios es que nos convertimos automáticamente en esos misioneros, en ir y llevar el mensaje al mundo, a las naciones, a nuestra localidad, a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor, si no nos embolataráis de Lucas, de Romanos, perdón, si nosotros vemos la palabra del Señor, nos encontramos en el libro de Daniel. Vamos a la palabra de Daniel. Dice de la siguiente forma. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice de la siguiente forma. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Dios le está diciendo a Daniel que cierre las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Si nosotros miramos esta palabra profética, yo siempre lo he manifestado porque siempre la doy en mis enseñanzas. Se cumplió, ya se reveló a finales del siglo pasado. Y sigue diciendo la palabra, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella hasta el tiempo del fin. Como les decía, hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros sabemos que de veras nosotros estamos en los últimos tiempos. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Nosotros, por eso dice la palabra del Señor, que Él vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros tenemos que estar preparados, preparados porque en el instante que Cristo venga por la iglesia y sea arrebatada, nosotros nos vamos juntamente con Él. Así le dice la palabra. Nos vamos juntamente con Él y nos reunimos en las nubes, los que habremos quedado. Porque dice la palabra y escrito está en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos vamos a poner nuestro deber nosotros es llevar este mensaje, esta enseñanza al mundo, a las naciones. Y tenemos que decirles, hermanos y hermanas, amigos y amigas, de veras que estamos en los últimos tiempos. Y el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Pero hay algo más importante. Multitud de almas están en ese valle de la decisión. ¿Por qué yo hablo del valle de la decisión si en Lucas no habla del valle de la decisión? Porque ese versículo es sinónimo con Joel 3.14 y Joel 3.14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Dios se está refiriendo a esa palabra que dice Lucas, que la mies es mucha. ¿Por qué dice el valle de la decisión? Porque todas esas almas van pasando rumbo al infierno. Ahora, si nosotros no tomamos la ofensiva contra Satanás y los demonios, esas preciosas almas se perderán por toda una eternidad en el infierno. Si nosotros no tomamos la ofensiva contra el mismo diablo y los demonios lo reprendan, esas preciosas almas se perderán por una eternidad en el infierno. Entonces dice la palabra en Joel 3.14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Y sigue diciendo Dios en su palabra, en el libro de Daniel 12.4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y como siempre se les he manifestado, nosotros miramos que los hombres corren, se afanan por los placeres de la vida, por las cosas que le están pasando, por las circunstancias de la vida, pero nunca hacen un alto en el camino, sabiendo que hay alguien, dice la palabra del Señor, si nosotros lo miramos. Nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Romanos. Romanos 10.14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. Que llevemos este mensaje al mundo, a las naciones, de una u otra forma, de cualquier forma, pero hay que llevarla. No nos interesa cómo sea. Simplemente dispongamos nuestro corazón, hermanos y hermanas. Llevemos este mensaje al mundo, a las naciones. Por eso es tan importante la oración, la intercesión. Nosotros lo miramos, sin ir a perder Daniel 12, en los textos de Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7, cuando dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. Así dice Dios en su palabra. No reposéis ni le des tregua hasta que restablezca de Jerusalén y la ponga por alabanza a la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces Dios nos está mostrando a través de estos textos bases que son libres de intercesión. ¿Por qué yo hablo de intercesión? Porque yo soy un intercesor. El intercesor siente dolor por aquel que se está perdiendo. Dice sobre tus muros. Tú tienes que tomar tu localidad, tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu país.
sobre tus muros, como quiera llamarse tu país, de país X. He puesto guardas todo el día y toda la noche y no callarán jamás. Dios nos tiene diseminados por todos los 4 puntos cardinales de toda la tierra. Los que os acordáis de Jehová, todos aquellos que nos acordamos, pero cuando Dios está diciendo los que se acordan, nos está diciendo que no todos se acuerdan de Jehová, y se está refiriendo a la iglesia. No toda la iglesia se acuerda de Jehová. Si nosotros miramos Mateo 25:1, dice la palabra de las 10 vírgenes. Dice que hay 10, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que hay 5 insensatas y 5 prudentes. Dios nos está mostrando a través de su palabra que la iglesia está dividida. 5 que creen en el Señor y 5 que no creen. Ahí están, dice, por eso dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le des tregua hasta que restablezca tu ciudad, tu país, o por quienes tú estés clamando, y la pongamos por alabanza en la tierra. Yo hablaba de esto en una enseñanza pasada, cuando Dios nos da un reto, no darle tregua a nuestro Dios, a nuestro Padre, estar clamando, estar gimiendo, porque Él dice orar, orar sin cesar, porque cuando nosotros nos colocamos a interceder, nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, el demonio lo reprenda, porque no va a querer que Dios bendiga a su iglesia. Dios nos da una instrucción, no callar jamás, así sea de día o noche. Nosotros tenemos que interceder de día y de noche, por eso se habla, en este texto ese es lo que yo siempre he hablado, el reloj de la oración. Eso nos permite interceder los 365 días del año sin cesar, los 30 días del mes, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Nosotros tenemos que estar constantemente en oración. Dios nos da una función, ser guardas de ese pueblo, de aquellos hombres y mujeres que están afuera de nuestra iglesia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos da un objetivo, restablecer la familia, ponerla por el avance en la tierra física. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha venido. Si nosotros no tomamos esa ofensiva contra el mismo diablo, el demonio lo reprenda. Esas preciosas almas se perderán por toda una eternidad en el infierno. Yo te hago una pregunta, amigo y amiga, hermano y hermana. ¿Está usted dispuesto a convertirse en un obrero de esta cosecha? ¿Cómo pueden estas personas perdidas y cautivas saber que pueden invocar el nombre del Señor y ser salvas y libres si no se lo decimos? Nosotros tenemos que llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y como yo les decía, aquí en el libro de Daniel dice que la ciencia aumentará, y la ciencia ha aumentado vertiginosamente y sigue aumentando a partir de los años 80. Y es una gran cosa, porque hoy nos podemos sentar como estoy yo aquí, atrás de este computador, y teclear, y en fracciones de segundos, en nanos de segundos, estamos conectados con el mundo entero, porque esta enseñanza se ve en todo el mundo. Se ve en todo el mundo. Entonces, simplemente tenemos que abrir nuestro corazón. Llamar a los pecadores perdidos a Jesús en nuestras palabras, en nuestra enseñanza. Decirles que están perdidos, muertos en vuestros delitos y pecados. Así lo dice Dios en su palabra, Efesios 2:1. Cristo murió, hay que decirles que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, conforme está en las Escrituras. Lo podemos ver en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Entonces, debemos decirle que se arrepientan y que crean en el Hijo de Dios. Tenemos que llevar una palabra de arrepentimiento, porque para eso es que Dios nos deja aquí nos dice, ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos, llevar una palabra de arrepentimiento, porque el tiempo está cercano, dice la palabra del Señor, porque ya viene el día de Jehová en el valle de la decisión, lo dice en Joel 3:14. Bien, entonces hay que decirles que crean en el Señor Jesucristo y que serán salvos, tú y toda tu casa, porque por fe, dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por fe tenemos que decir, Señor, que nuestra familia, todos ellos,
son salvos. Tenemos que ponerlos todos los días en la mano del Señor. Si nosotros miramos la palabra del Señor en la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, sí, capítulo 7, versículo 14, dice de la siguiente forma: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Así dice la palabra. Dios nos está hablando de la iglesia. Dice, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Dios nos manda que oremos, que busquemos el rostro del Señor, día y noche, a todos aquellos que nos acordamos, y se convirtieren de sus malos caminos. Así dice Dios en su palabra, y escrito está. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Dice que Dios oye nuestras oraciones desde los cielos y perdonará nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice la palabra. Dios nos manda a que oremos. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y nos dice, miren lo que dice la palabra. Si nosotros miramos cuando Dios nos dice que dice Dios, que si oraren y se arrepintieran, que Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente forma. En la parte B dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, la palabra nos está mostrando que nuestras oraciones, como dice que Él las oirá desde los cielos, suben al altar de Dios y son depositadas en unas copas de oro. Lo dice en el Evangelio, en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Pero si nosotros miramos también la palabra del Señor, allí mismito, en el capítulo 8, versículo 13 en adelante, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con su incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono de Dios. Mira, nuestras oraciones suben a la presencia del Señor. Nuestras oraciones suben a la oración. Porque dice, las oraciones de todos los santos. Pero tenéis que saber cuáles son esos santos, porque Dios no oye todas las oraciones, ni todas las oraciones suben a la presencia del Señor. El que te diga que las oraciones todas suben a la presencia del Señor, no, Señor, está muy equivocado. Que te muestre dónde dice que todas las oraciones suben. No, solamente son las oraciones de los santos. Y tienes que preguntarte, ¿cuáles son esos santos? Son esos hombres apartados del pecado. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Mira, vuelve y repite, solamente las oraciones de los santos. Todas las oraciones no suben allá. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de oro, lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra. Y hubieron truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Dice que hubieron truenos, voces, relámpagos, dice la palabra del Señor. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor, nos muestra cuando estamos hablando aquí en Crónicas, dice la palabra del Señor, Crónicas 7:14 dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así lo dice Dios en su palabra. Y en el libro de Apocalipsis nos dice, y un ángel toma el incensario y lo llena de fuego el altar para luego arrojarlo a la tierra. Y Dios nos muestra que Él nos dice, yo envío ese poder con ese poder que está acumulado en las copas, mezclado con el fuego de mi altar. Ese poder va a la tierra. ¿Pero qué va a hacer a la tierra este poder? Hubieron truenos, relámpagos, voces, de todo, para sanar primeramente que todo tu familia, para restaurar ese hogar que está destruido, para restaurar esa mujer que se ha ido, para restaurar ese hombre que se ha ido. Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús en su corazón, también cuando tú contraes matrimonio con esa mujer que Dios ha colocado en ti, dice la palabra del Señor muy clara, que esta palabra pocos la entienden, porque hay una apostasía, y la apostasía está dentro de la iglesia. Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así lo dice Dios en su palabra. Lo que Dios unió, te quiero decir, amigo y amiga, hermano y hermana, Dios es soberano, pero Él no se manifiesta en todas partes. Dios es soberano, pero Él no se manifiesta en todas partes. Nosotros podemos mirarlo a través de la palabra del Señor, que Dios es soberano, pero Él no se manifiesta en todas partes. Tienes que saber que hay templos consagrados a los demonios. Hay templos religiosos y allí Dios no se manifiesta. Te sigo diciendo,
Dios restaurará ese hogar. Dios sanará tu enfermedad, por difícil que sea. Te quiero decir algo, porque tengo que dar ese testimonio y siempre lo he dado. El 5 de mayo del año 2016 fui diagnosticado con cáncer agresivo número 8. Ya estaba prácticamente en la etapa final. Pero yo nunca me descontrolé, porque Dios es el que le da a uno esa fortaleza. Porque si tú te dejas oprimir, si decae tu semblante y viene ese espíritu de opresión, te llamabas. 2 meses después, el 28 de junio, me sacaron otro examen para ver cómo había avanzado el cáncer. Gloria al Señor que ya no había rastros de cáncer. Y ya no hay. Pero ¿quién hizo esto? Dios, porque Él dice en su palabra y escrito está: ciertamente Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Ciertamente Él llevó ese cáncer en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que creerle, porque Dios no se mueve por misericordia, ni por pesar, ni por lástima. Dios se mueve por fe. Y dice la palabra del Señor y escrito está en la carta de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese poder va a la tierra para salvar a tu familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por fe tenemos que colocar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a esos hijos contumaces rebeldes, que por fe van a llegar a los pies de Cristo, para echar fuera demonios. Ellos nada tienen que hacer aquí. No te dé miedo, porque Dios dice en su palabra y escrito está: el mismo diablo, los demonios, ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él está bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero Él no está cautivo todavía, Él está suelto. Para abrir esas puertas que estaban cerradas, para eso va ese poder a la tierra, pero tengo que creer. Esas puertas de desempleo, porque la puerta que Dios abre no la cierra nadie, y la puerta que Dios cierra no la abre nadie. Ese poder va a la tierra para cambiar a tus hijos y a tu cónyuge, ese cónyuge rebelde, ese yugo desigual, esos hijos contumaces. Ese poder va a destruir todo poder del enemigo. Y seguimos viendo la palabra del Señor. Allí en segunda carta de Crónicas dice: perdonaré sus pecados y sanaré toda tu tierra. ¿Por qué dice que sanará la tierra? Porque la tierra gime, la tierra clama. ¿Por qué? Por el pecado, por la abominación, por la inmundicia que está pasando ahora. Porque los tiempos se acercan. Porque Cristo ya está a las puertas. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él viene por esa iglesia. Pero Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro 3:9, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dice la palabra: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y como lo decía yo ahora, gloria al Señor porque la ciencia ha aumentado. Y a través de esto pues se puede cumplir la misión, porque si nosotros vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que Él le dijo a los discípulos: id y predicar la palabra, llevando ese mensaje, esa enseñanza por todo el mundo. Ellos anduvieron por todo el territorio romano, pero hoy esa palabra nos deja a nosotros la oportunidad de llevarla a todo el mundo, porque nosotros sí podemos, a través de las redes sociales, a través de la prensa hablada y escrita. Hay muchas formas de llevar este mensaje, porque ya la venida, si nosotros miramos, la venida de Cristo Jesús es inminente. Como le decía yo ahora, de veras que estamos en los últimos tiempos y el regreso de nuestro Señor el Cristo es inminente. Y vuelvo y les digo, y multitud de almas están en ese valle de la decisión, van rumbo al infierno. Y como lo manifestaba, si nosotros no tomamos esa decisión, todas esas almas se van a ir. Si nosotros no tomamos esa ofensiva contra el mismo diablo, el demonio lo reprenda, esas preciosas almas se perderán por una eternidad en el infierno. Amigo, amiga, hermano y hermana, yo voy a hacer una oración. Si este mensaje ha tocado tu corazón, repite conmigo: amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis, Revelación 3:14. Es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Nosotros llamamos todo con ese nombre. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Apocalipsis 3:20.
porque Dios dice que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación, a la iglesia. Y hoy te ha tocado ese turno a mí. Reconozco, Señor, que estuve apartado de ti. Hoy me arrepiento de todo pecado. Límpiame, Señor, con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario hasta la última gota. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz por mí, pero que Dios el Padre te levantó al tercer día entre los muertos. Por eso abro mi corazón, para que seas tú entrando en él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. Dios dice en su palabra en el Evangelio de Juan 1:12 que Él nos ha hecho sus hijos. En la carta de los Efesios 5:27 dice que hacemos parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga, porque Dios no viene por una denominación, Él viene por un pueblo, por unas personas, hombres y mujeres, que hayan hecho su voluntad. No desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milcea Gómez. Que las bendiciones del Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno donde quiera que se encuentren. Amén.